Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo pensé que no. Hola. 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 Hola, profe. Hola. Perdón, que se escucha muy entrecortado. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Se escucha demasiado entrecortado. Ya me costó No, un montón conectarme con usted y veo caras como apenas. Los que tienen rostro apenas los veo. Ya vamos a revisar esto. Pero es que hay mucho chat, así que voy a revisar un poco qué está pasando. ¿Están riendo de mi boina? Vieja, hace tiempo que no la sacaba la muchacha. Son bacanas las boinas, profe. Sí, A mí me no, gustan. calientan. Son, son No, pero ricas. son buenas como el estilo que transmite. Sí, ¿no? Sí, además transmiten un estilo como distinto y además que ordenan, ordenan. Eh, tengo un hijo que es de su edad y que le gustan y usan. Como que le gusta andar con, con boina. Bueno chicos, vamos a comenzar. Vamos a empezar el tema de la fotosíntesis, que es lo que estamos mirando. Recordemos que en el fondo lo que estamos haciendo es tratar de no solamente mirar el tema de la fotosíntesis, de cómo producen el alimento las plantas, sino que en el fondo entender para qué. Porque es re fácil decir, las plantas producen alimentos, ya. Pero en el fondo, ¿cuál es el sentido de todo esto? Y sacar algunas ideas como preconcebidas. Porque nosotros estamos como súper acostumbrados a que ciertas características de las plantas, de que, primero que tiene que haber sol. Creo que ya, espero que se le haya sacado la cabecita de que lo importante en la fotosíntesis es que haya luz. Porque en muchos países hay periodos muy largos en que no hay sol. Y igual tiene que haber producción. Imaginémonos en el mismo Chile, eh, en Punta Arenas, por ejemplo, en periodo de invierno, ahora que estamos en invierno, ellos oscurece sumamente temprano. O sea, ya en un ratito más, 3 de la tarde, 3 y media de la tarde va a estar oscuro. Va a ser de noche. Tienen muy pocas horas de luz solar, de acuerdo a la ubicación eh, respecto a la Tierra. Entonces, hay lugares donde la luz tiene que ser sumamente bien aprovechada. Y en el verano, al contrario, en ciudades como el sur, como se indica ahí, se pone oscuro. En Chile, el caso de Chile, pues, de la misma ciudad, se pone oscuro en forma muy tardía. Gracias. En forma muy tardía. Entonces, no es lo mismo que nosotros, que ya 8, 9, 10 está oscureciendo, y puede ser la medianoche. Y otros países que son mucho más, se dicen mucho más extremos, mucho más septentrionales, dicen mucho más cercanos a los polos, eh, hay momentos en que en el verano prácticamente no existe el concepto de noche, de ausencia de luz, y por el contrario, en invierno hay momentos en que hay ausencia de luz. Entonces, ¿cómo lo hacen las plantas? Eh, las pocas plantas que hay, ciertamente podemos entender que hay pocas, pero las que hay, ¿cómo lo hacen? Entonces, bajo ese prisma, entender que es importante el tema de la luz. Ahora bien, que las plantas necesitan pigmentos, lo otro que
que era importante tener claro que no es solamente un pigmento el que había en las plantas, sino que, no entendí qué pasó. Ahí está. Que eran varios pigmentos. Y era eso lo que explicaba un poco el hecho de que las plantas tuvieran diferentes colores, que mayoritariamente eran verdes, obviamente. Hablamos de que mayoritariamente habían plantas verdes. Y por eso, porque el pigmento de mayor prevalencia. Espera, voy a ver. A ver, dice Nicolás, de noche sin la luna, de noche sin la luna. En la noche estaría oscuro y no podríamos ver nada. Sí, pues recuerden que la luna no refleja. Recuerden que la luna es un cuerpo que no tiene luz propia, no emite luz. Solamente refleja la luz. Es un cuerpo que no tiene luz propia, refleja la luz en este caso, de una estrella, en este caso sería la luz del sol. O sea, y eso, por eso depende de la posición en que esté con respecto al sol, y con respecto a la Tierra, es que tenemos o no tenemos visión y la visión que vamos a tener de la Luna. Ahora, respecto a las plantas, tenemos colores distintos en las plantas. Mayoritariamente es verde porque el pigmento que está en mayor cantidad es verde. Es el pigmento que nosotros observamos como verde, que son las clorofilas, que son de dos tipos similares, y tienen por el mismo nombre, clorofila que le llamamos A y clorofila que le llamamos B. Químicamente, lo vieron la semana pasada, que la diferencia era muy pequeña y era un problema químico que no es en el momento que lo analicen. No es que no se los quiera pasar, sino que no es el momento. Es una materia que ustedes van a conocer con más detalle en segundo medio, y con esa materia de química ustedes van a poder estar en condiciones de entender mejor esa diferencia. Ahora bien, hay otros tipos de pigmentos, entonces, que dan los diferentes tonalidades y colores, y por eso, por ejemplo, cuando empieza el otoño, empiezan los cambios de color en las hojas. Una, porque la clorofila es menos resistente al frío, y por eso se empieza a perder, y empieza a ser más fuerte otro tipo de pigmentos como los carotenos o las xantofilas, que tienen colores, que son los colores propios de las plantas, cuando empiezan a cambiar de color, que ya son amarillos, anaranjados, café, rojos, dependiendo del tipo, de la cantidad de ese pigmento que esté en esa planta. Entonces, por eso está la variedad. O sea, los pigmentos y las plantas tienen diferentes colores, lo que nosotros a veces generalizamos porque hay una mayor cantidad de plantas de color verde. Eso es más o menos lo que estábamos revisando la semana pasada, que era lo que quedamos en los pigmentos. Y ahí marcamos fundamentalmente que los colores que absorbían las plantas eran fundamentalmente el rojo y el azul, el rango de colores rojo y azul. Y obviamente le insistí la semana pasada, que cuando una planta se observa de color verde, y ustedes lo vieron también en el video pequeño, el pedacito de video que les mostré, que era un video más largo, lo que yo estoy observando es el color o la longitud de onda del espectro de la luz blanca que la planta no absorbe. Miren acá el dibujito, para que se les quede un poquito más claro. Acá hay longitudes de onda azul, longitudes de onda roja. Miren las que están las puntas de la gráfica que son más altas. Las que son más altas indican cuáles se absorben en mayor cantidad por las clorofilas. Y obviamente esta región, donde está el verde, prácticamente no es absorbida junto con los celestes y estos otros colores. No son absorbidas, por lo tanto son emitidas, reflejadas. Entonces, al ser emitidas y reflejadas, y el rango del verde,
y junto con el celeste, la planta nosotros mayoritariamente la vemos verde, y por eso vemos con tonalidades de verde, no la vemos de un solo verde, un solo tipo de verde, la vemos con tonalidades porque si estamos viendo está mezclado con tonalidades del celeste, entonces esto va generando tonalidades de verde. No es un sol, nadie me puede decir que hay al mirar hacia afuera de su casa y ve un jardín o ve un árbol o lo que sea, va a haber un solo tipo de verde. Van a haber diferentes tipos de verde en las hojas y eso es fundamentalmente por los diferentes tipos de longitudes de ondas que son emitidas, o sea, son reflejadas. Ahí se reflejan, llega la luz y se reflejan las ondas que no son absorbidas, donde son absorbidas estas mayores, del rango del azul, que están más cercanas al rango del violeta, o del rango del anaranjado, del rango del amarillo y del rango del rojo. Son más absorbidas por las plantas. Y con eso realiza el proceso de fotosíntesis. Eso creo que hasta por ahí llegamos el día el miércoles pasado. Ahora, respondimos esta pregunta, si mal no me equivoco, y ahora vamos a la materia del día de hoy. ¿Quién absorbe? Ya sabemos que son los pigmentos los que absorben. ¿Y dónde están esos pigmentos? Solo las células, ojo, solo las células que realizan fotosíntesis, es decir, solo las células que realizan este proceso, es decir, las células autótrofas, es decir, que realizan el proceso de fotosíntesis, vale decir, las células que llamamos vegetales, van a contener este organelo en su citoplasma. Los otros, que somos heterótrofos, es decir, que no producimos alimento, no tenemos este organelo dentro de nuestras células. Y eso fue lo que estudiaron ustedes al principio, cuando hicieron el primer trabajo. Este organelo que se llama cloroplasto. Es un organelo que se encuentra en el citoplasma. El cloroplasto es un organelo abundante en las células en las células vegetales. Por cada célula vegetal, recordemos que las células no son organelos muy grandes, no son estructuras enormes. Eventualmente yo puedo encontrar una célula grande que puedo visualizar, pero generalmente las células yo no las veo. O las puedo ver usando un microscopio, pero en general yo no veo células. ¿Qué ejemplo les di de célula que podíamos ver al principio de cuando estábamos en clase todavía en el colegio? ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes? Josefa, Nicolás. ¿Se acuerdan de alguna célula que yo les di como ejemplo de célula que podíamos ver, que era una de las... Bueno, hay varias, pero una de las que es más comunes. Exacto, Javier. El huevo. El huevo es un ejemplo de célula que nosotros podemos ver. Eso es, pero habitualmente las células no son cosas que nosotros vemos una sola, o sea, a veces vemos pedazos de células como tejido, o sea, cuando nos sacamos un pedazo de piel, cosas por el estilo, ahí podemos ver. O, sí, pues, Nicolás, es una célula, el huevo. Mira, mira las partes bien de esa célula eucariota. Adentro lo que le llamamos la yema es el núcleo. Alrededor hay un elemento semilíquido que es más bien, en química eso se llama coloide, porque es como espeso, translúcido, y nosotros lo pudiéramos ver con microscopio, nos daríamos cuenta que de repente hay ciertas partículas, ciertos elementos, que vendrían siendo el citoplasma, y en la parte más externa, antes de la cáscara, hay una pequeña telita que, sobre todo cuando uno hace, no sé, rompe un huevo, se ve como una pequeña telita, o cuando uno ha cocido un huevo, se da cuenta que hay como una pequeña tela blanca.
que la saca, y esa es la membrana. Ahora bien, la parte de la cáscara es otro tema, que es una reacción química que ocurre en todos los huevos, que es un compuesto que se llama carbonato de calcio, que es un compuesto que que con su profesora de química lo van a ver, y que es una reacción muy simple, que no es que esté duro el huevo en la cloaca de la gallina, porque si no la pobre gallina terminaría muerta de dolor cada vez que pusiera un huevo, sino que está igual que la clara, semilíquido, pero que cuando entra en contacto con el oxígeno del aire, al salir este huevo, al salir y entra en contacto con el oxígeno del aire, ocurre una reacción química en que se forma el carbonato, es decir, que es una sustancia dura. Entonces el huevo no es que sea duro en el interior, es muy blandito en el interior de la gallina. Al salir y al entrar en contacto con el oxígeno del aire, se endurece y forma y con los gases del aire se endurece y forma este carbonato, que es lo que llamamos generalmente la cáscara. Ustedes lo pueden hacer el proceso al contrario. Ustedes colocan un huevo, por ejemplo, en vinagre, y ocurre el proceso contrario. El huevo se pone blandito de nuevo. Bueno, eso era un detalle, solamente para enfatizar que había un compañero de usted que me preguntaba si realmente el huevo era una célula o no. Son células de mayor tamaño, nada más, donde ocurren los mismos procesos que una célula común y corriente. Ahora bien, el cloroplasto entonces son organelos que están en las células, en el interior de las células, son entre 50 y 60, va a depender del tipo de célula. Este es un promedio, hay células que pueden tener más y células que pueden tener menos. Y en ellos se va a producir la fotosíntesis, no es que se produzca en todas las células, solamente en ellos. Y dentro de ellos hay unas membranas que se llaman membrana o tejido, un tejido que se llama tilacoides. Vamos a ver la figura un poquito más. Y donde se produce el proceso. Y esas membranas tilacoidales se van a dividir en dos partes donde van a ocurrir el proceso de fotosíntesis. Y se llaman fotosistemas. Sistemas que recogen la luz. Fotosistemas. Sistemas que recogen la luz. Pues se llaman fotosistemas. Y lo vamos a dividir en dos partes. El 1 y el 2 para que sea más simple de entender. Entonces, el cloroplasto son organelos que hay dentro del citoplasma de una célula. Ojo que tiene que ser una célula vegetal. Ahí se produce la fotosíntesis. También dentro de esto hay membranas. Van a haber membranas que se llaman tilacoides o tilacoidales, pero nosotros le vamos a llamar tilacoides, y ahí se encuentran sistemas que recogen la luz, especializados en recoger la luz. Y hay dos sistemas que van a recoger la luz del sol o la luz de una ampolleta o lo que sea, pero son encargados de recoger la luz, que eso va a llamarse el 1 y el 2. Vamos a ver un dibujo del cloroplasto y van a ver la estructura y ustedes de todas maneras lo tienen en su última guía, la guía 8, tienen uno completo y uno para que ustedes lo vayan completando de a poquito. Esta figura amarilla sería el cloroplasto, de los cuales hay 50 o 60 en la figura. Ahora bien, vamos reconociendo las partes de esta cloroplasto. Vamos lentito. Si alguien tiene una duda, al tiro me indica para que no nos enredemos. Tenemos harto tiempo para ir aprendiéndolo y aprendiéndolo bien. Fijémonos que, si bien acá, lo mismo que acá está ampliado, pero si acá lo notamos, hay una serie como monedas. Son como monedas que están apiladas. Estas monedas que están apiladas, este grupo de monedas apiladas, tiene un nombre, se llama grana. El grupo de monedas apiladas se llama grana. O sea, todo este conjunto de monedas apiladas, que en el fondo
no son como monedas que están como separadas, sino que están entrelazadas, unidas. Es como espacios unidos, es como un tejido que está íntimamente relacionado. Pero que si yo lo observo desde afuera, me da la idea que fueran una moneda sobre otra. Ese espacio se llaman las granas. Ojo con eso. Son las granas. Ahora bien, cada una de estas granas está formado por estos saquitos. Estos saquitos que son los que se van a llamar los tilacoides. Cada grano. ¿Sí? No sé, ¿alguien me pregunta algo? Escucho con una voz. Para que después nos entendamos bien de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos estas moneditas, que son como estas moneditas, que son los tilacoides, y estos tilacoides están agrupados, formando lo que se llaman las granas, que son como moneditas, una sobre otra. Ahora, dentro de ello hay un espacio, por eso se llama espacio tilacoidal, porque el espacio es del tilacoide. Entonces, eso es en general. Lo demás son nombres como más específicos. Que hay una membrana externa, como en todo tejido, o sea, un tejido que está por fuera, hay un tejido interno. Si ustedes ven que hay como dos tejidos, una membrana externa, la que está de fuera, una membrana que tratan de representar como membrana interna, un espacio que hay entre las dos, que se llama espacio intermembrana, pero ¿qué es lo importante acá? Esto, que hay una estructura que se llama tilacoide, que tiene un espacio al medio que se llama espacio tilacoidal, que están agrupadas así como amontonadas como en un cerrito, y ese cerrito se llama grana. Y aquí, en esta estructura, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí va a ocurrir la fotosíntesis. Y ahora, si se dan cuenta, le vamos a agregar otro nombre solamente, que estas granas no están separadas, o sea, aquí hay una sola, pero acá hay varias, una al lado de otra, una al lado de otra, una al lado de otra, hay varias, una al lado de otra, y están todas entrelazadas. Entrelazadas. Entonces, esos se llaman tilacoides, que están aplanados, o también reciben el nombre de estroma. Entonces, esos son los nombres que hay que aprender. Pero a mí me interesa fundamentalmente esto, que diferencien entre tilacoide, el espacio dentro, que se llama espacio del tilacoide o tilacoidal, y la grana, que son varias, y entre ellas hay una unión que se llama estroma. Y todo ello forma lo que llamamos el cloroplasto, de los cuales hay muchos dentro de la célula vegetal, y en ellos va a ocurrir el proceso de fotosíntesis. Ojo, fotosíntesis. ¿Qué significa la palabra síntesis? Producción a partir de la luz. ¿Qué significan fotosistemas? Son sistemas que captan la luz. Eso es lo que hay que tener claro con el dibujo. Los que no son buenos para el dibujo, está el dibujo en la guía número 8 de en la página del colegio. Ya. Dudas, consultas con el dibujo. Recuerden, solo hay cloroplastos en células y organismos que realizan fotosíntesis. No voy a decir solamente plantas, porque ahí hay un error. Muchas veces se transmite el error que solamente las plantas realizan fotosíntesis. Pues recordemos que también hay cierto tipo de organismos unicelulares, bacterias u otro tipo de organismos unicelulares más pequeñitos, inferiores, que realizan fotosíntesis, que tienen la capacidad de tomar la luz y producir alimentos. Por lo tanto, decir solo las plantas realizan fotosíntesis, cuidado. O solamente las plantas verdes realizan fotosíntesis, cuidado.
porque eso es un error. Porque recuerden que no solamente hay un solo tipo de pigmento, también hay otro tipo de pigmento. O si no, estaríamos dejando fuera otro tipo de plantas, por ejemplo, plantas que son de color rojo, que son completamente rojas y que realizan fotosíntesis, porque ¿cómo se alimentan? Entonces, de repente, la definición que se da de fotosíntesis es como media arbitraria. Entonces, hay que tener cuidado con ese concepto. Ya, vamos arreglando cositas, mirando cositas. Perdón. Vamos a ver un video cortito, que no dura ni un minuto, sobre el cloroplasto. Solamente para ir enfatizando cosas del cloroplasto. Porque hay que tener súper clarito el cloroplasto, porque además el proceso que ocurre, pero hay que entender bien la figura para poder, perdón, el organelo, para poder entender el proceso. Pero de todas maneras, el que me está pidiendo el link del video está en la guía número 8. Está ese link, está el link de ese video. De todas maneras, voy a tomarlo ahora y lo voy a copiar en un ratito más. Ya, eso es en el fondo, era una síntesis, solamente reforzar organelos que captan la luz, que además de producir alimentos, producen energía, y vamos a ir aumentando los conceptos, porque vamos un poco, no nos vamos quedando solamente en la fórmula básica o lo que aprendieron en otros cursos. Generalmente a veces se quedan ahí solamente en que produce una sola molécula y se producen muchas más cosas. Y ahí apareció otra, y eso es lo que vamos a ir conociendo hoy día. Se produce energía también en las plantas y en la fotosíntesis, porque no solamente es producir moléculas que nos sirvan para después la alimentación, sino que, o metabolismo en palabras estrictamente, sino que producen energía. Entonces eso es lo que vamos a ir a conocer. Hoy día nos queda un ratito y vamos a tratar de ver lentamente la fase de la fotosíntesis. Vamos a ver cosas generales. A veces van a aparecer fórmulas como grandes, pero cuidado, que yo voy a enfatizar en lo que es más importante, para que ustedes vayan anotando las partes más importantes de esto. Primero, la fotosíntesis tiene dos partes. Una parte luminosa y una parte oscura. Y eso hay que tenerlo súper claro,
¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces me he encontrado con el siguiente error. Y lo repito desde el primer momento y lo digo, se los digo ahora. Muchas veces se dice la planta tiene dos partes, una fase luminosa y una fase oscura. Entonces, muchas veces en básica se ha cometido el error de enseñar que la fase luminosa ocurre de día y la fase oscura ocurre de noche en las plantas. Y eso es un error grave, porque las fases de la planta hace fotosíntesis en forma constante. Y la fase luminosa y fase oscura dicen que son dependientes de la luz. Es decir, en un espacio puede haber luz las 24 horas del día. Y la planta igual va a ser fase oscura y fase luminosa, va a decir, lo cual significa que ciertos momentos va a requerir de luz y ciertas reacciones no van a requerir de la luz. Vale decir, le va a dar lo mismo que haya o no haya luz. Y por eso se llaman fases oscuras, fases en las cuales no requiere la presencia de la luz. Entonces, esa es la gran diferencia y eso que hay que tener claro. Por eso hay fases que sí necesitan luz, o si no, no ocurren. Por eso se llaman fases luminosas y que van a ocurrir en los tilacoides. Es decir, en esas estructuras como moneditas que estaban agrupadas en las, formando las granas. Por eso es importante recordar la figura vamos a volver a la figura de la cloroplasto. Ocurren en los tilacoides. Aquí ocurre ese proceso. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, eso que llamamos fase dependiente de la luz. Esa es la fase luminosa. Siempre requiere luz. O sea, si esa fase, esta primera etapa, no hay luz, esa etapa no ocurre. Y después hay una fase que es independiente de la luz. O sea, da lo mismo si hay o no hay luz. Pero a esa fase se le conoce como fase oscura y va a ocurrir en la unión de los tilacoides, en la unión de las granas, que se llama estroma. En esa región va a ir ocurriendo el cloroplasto. Entonces, ahí estamos con con esta primera distinción que hay que tener bien claro en la fotosíntesis. Para que no y subrayarla bien y no partamos con un error que a veces se trae, que es conceptual. Las plantas van a realizar fotosíntesis y van a requerir luz solo en la fase que ocurre en los tilacoides. Cuando están en la fase del estroma, no van a requerir luz, aunque haya luz ambiental. Da lo mismo. Ahora bien, aquí está el dibujo. Cuidado, no nos vamos a perder en las letras, así que no nos asustemos con las letras. Vamos a ir despacito por las piedras. Miremos acá el dibujo, para poderlo entender. Vamos a poner nuestro lápiz y vamos a ir lentamente. Este dibujo sí les pido que lo anoten. Vayan anotando en lo que yo voy a ir anotando, porque no todo lo vamos a anotar. Fijémonos, acá tenemos una planta, acá vamos por partes. Tenemos la fase luminosa, es decir, la fase que requiere luz. Acá tenemos los discos, que se llamaban tilacoides, que dentro tienen un espacio que es el espacio tilacoidal. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Las plantas absorbieron agua. ¿Por dónde? Fundamentalmente absorben por las raíces, si es una planta común y corriente. Pero si fuera un cactus, podría absorberla por las superficies de su piel, por las espinas, por montones de partes que están adaptadas para absorber el agua. El tema es que absorbe agua. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí en el tilacoide cuando llega la luz? Va a ocurrir un fenómeno que va a ser súper
súper importante con la luz. Va a romper la molécula de agua, la va a destruir la molécula de agua y va a empezar a producir lo que es importante para los seres vivos y una de las funciones de las plantas. Va a empezar a producir oxígeno. Por eso es importante la flechita. Va a empezar a producir oxígeno. Recuerden que nosotros tenemos la molécula de agua, la voy a colocar aquí al ladito. Entonces, al llegar la luz, al llegar la luz, lo que va a ocurrir es que se va a romper y va a liberar, por un lado, va a liberar hidrógeno y va a liberar moléculas de oxígeno. Y este oxígeno nos va a servir a nosotros. Con este oxígeno nosotros vamos a poder respirar, vamos a poder realizar nuestras actividades diarias, etc. Y esa es una de las cosas importantes que nos va a ayudar a nosotros la fotosíntesis. Pero esta otra cosa que quedó acá, que es un hidrógeno con carga positiva, no sabemos qué va a pasar con él. Eso lo vamos a dejar ahí por mientras. Tranquilito, porque algo va a pasar con él. Algo que no sabemos, pero algo va a pasar. Algo que todavía no descubrimos, pero algo va a hacer la planta con él. Ahora bien, dentro de la planta hay dos elementos que son importantes y que ustedes aquí van a tener que aprenderse el nombre, que son bien extraños los nombres. El primer elemento que hay es este que está aquí, que se llama ADP. ADP. Para que lo vayamos anotando. ¿Qué significa ADP? La letra A significa adenina. Yo les voy a dar el nombre, pero ustedes después lo van a usar por las letras solamente. Adenina. La D va a significar dinucleótido. Solamente di, perdón, estaba pensando en otra cosa. Adenin, di, que significa 2, adenin, di, y la P significa fosfato. ¿Por qué una P? Porque si ustedes ya estudiaron en química, que fosfato viene de la palabra fósforo. Y fósforo, en la tabla periódica, se simboliza por la letra P. Entonces, esto se llama adenin di porque hay dos fosfatos, o sea, hay dos fósforos. ¿Y qué es lo que hace por la presencia de la luz la planta? En vez de tener dos fósforos, va a atrapar otro fósforo. Por eso dice un más acá, lo voy a borrar un poquito porque no se nota mucho. Atrapa otro fósforo. ¿Y por qué es importante eso? Ustedes dirán, ¿qué da que atrape uno o que no atrape ninguno? Al atrapar un uno, se va a formar esta molécula que se llama, igual que la de anterior, adenin o adenosin, que es lo mismo. En vez de di, va a decir, esta T va a ser trifosfato. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto que se llama ATP es la principal, la vamos a poner acá, es la principal molécula de energía que tenemos todos los seres vivos existentes. Es como nuestra pila, es una molécula de energía, es la principal, por esta vivimos, por esta luchamos, por esta existimos. Esta es la molécula que nos hace movernos cada mañana, esta es la molécula
que nos hace caminar, esta es la molécula que nos hace pensar, esta es la molécula que nos hace hacer todo lo que hacemos cada día. Me cayó, pero no tengo idea. No. Espérate, voy a ver qué pasa. ¿No? F. ¿Qué es F? ¿Qué es F? Regular. ¿Qué es F? Bueno, chicos, se cayó. Antes de... Ya nos quedaba súper poquito tiempo. Voy a explicar solamente la última parte. Es un poquito... son cosas nuevas, así que es un poco complejo. Vamos a ver solamente esta parte. Esta parte de acá la vamos a dejar para después. ¿Qué es lo importante acá? Que en esta parte que se llamaba tilacoides y esta estructura que se llamaba grana, que está en el cloroplasto, al llegar la luz, rompe el agua y libera oxígeno. Y queda un hidrógeno solito. Eso lo vamos a ver que la próxima semana, ¿qué pasa con ese hidrógeno? Pero aquí hay un proceso que es súper importante, que se forma esta molécula, que se llama ATP. Esta es la molécula energética que siempre los seres humanos vamos, y seres vivos en general, no solamente los seres humanos vamos a buscar. Esta es la molécula que nos da, que permite que nosotros respiremos, que hagamos todas las actividades diarias. Esta es la molécula que necesitamos formar y que en las plantas nos dan y que nos dan todos los alimentos. ¿Y cómo se forma esta molécula? De una molécula que no nos sirve para nada y que está en el cuerpo, que está en los vegetales, que está en todas partes y nos sirve. Y no tiene ninguna utilidad y se llama ADP, es decir, adenosin, di o adenina, di, o sea que tiene dos, P es fosfato o fósforo, que tiene dos fósforos, una molécula que tiene dos fósforos. Y lo que va a luchar la planta a través de la luz es agregarle un fósforo. En vez de que tenga dos, como esta D, que significa dos, tenga tres. Una molécula que tiene tres fósforos. Y ese hecho que tenga tres fósforos va a significar que esa molécula va a tener mucha energía para darnos a cada uno de nosotros. Entonces, en la primera parte de la fotosíntesis, lo que se está produciendo, se han producido aquí en esta parte, que llamamos luminosa, ¿qué es lo que se ha producido? ATP, que son moléculas de energía, y por otro lado se ha empezado a producir el oxígeno. Entonces nos faltan muchas cosas que producir más. Nos falta producir el alimento, que se va a producir en la fase oscura. Entonces la fase luminosa de la fotosíntesis solo se produjo oxígeno y se empezó a producir la molécula de energía. Ahora bien, recuerden que esta estructura se llamaba tilacoide, cada monedita se llama tilacoide y cada agrupación de moneditas se llama grana y la unión de estas granas se llamaban estromas. Y en estos estromas es donde va a ocurrir la fase oscura. En esta parte ocurre la fase oscura y en este lugar ocurre la fase clara. Recuerden, ambas pueden ocurrir cuando hay luz, pero esta necesita que haya luz. Esta no necesita de la luz, por eso se llama fase oscura de la fotosíntesis. Eso fundamentalmente. Nosotros lo otro vamos a dejarlo aquí por el tiempo y la próxima vez tratamos de finalizar el proceso de la fotosíntesis. Voy a volver atrás para copiar un link, si es que puedo. Alguien me pidió un link y voy a ver si lo puedo copiar ahora.
creo que... Vamos a ver si es que puedo encontrarlo. Creo que no. Si no, si no, de todas maneras, está en está en el, ¿cómo se llama? La guía número 8. La guía número 8 sí tengo la certeza de que está ese video. O por cualquier cosa me lo pueden pedir en el chat. Perdón, por correo. Bueno, chiquillos, nos estamos viendo el viernes. Ahí vemos lo que es de física. Cuídense, que tengan una buena tarde. Nos vemos. Chao. Chao, profe, cuídese. Igual. Chao, profe.